Realicé la actividad de co-creación Cuerpos de Barro como una manera de poder ver la influencia que pueden tener los cánones de belleza o los ideales en nuestra propia imagen y en la relación que podemos tener con nuestro cuerpo. Bueno, este tema, el tema de la autoimagen, yo lo elegí hace unos cuantos años, cuando todavía estaba estudiando cerámica, y fue a partir de un ejercicio de la asignatura de volumen que nos hicieron hacer. Era muy parecido a lo que yo planteo en la sesión de Cuerpos de Barro, y de pronto pues yo me di cuenta que teníamos que modelar una figura humana, un cuerpo humano, y claro, lo que tenemos de referencia era, nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, como grupo, como alumnos, estudiantes de la asignatura de volumen. Y yo recuerdo los comentarios de compañeras y hasta yo, mis propias emociones, mis pensamientos, decía, oye, pero ¿por qué mi cuerpo? ¿No? Yo no quiero tomar como referencia mi cuerpo, qué vergüenza que lo vayan a ver otros compañeros, ¿no? Y de pronto pues me di cuenta que todas, de una u otra forma, llegábamos a modelar un cuerpo muy parecido al que nos presentan en las revistas o en los medios de comunicación, ¿no? Este cuerpo prototipo, casi inalcanzable e inexistente, y de pronto todas estábamos modelando un cuerpo que no existía, ¿no? Y el proceso por el que transitamos todas hasta llegar a modelar ese ejercicio que teníamos que entregar, y dejar de lado ese prototipo de cuerpo y empezar a mirarnos a nosotros mismos, ahí me empezó a generar muchas dudas, muchas inquietudes sobre mi propio cuerpo, sobre los tipos de cuerpo, los cánones y todo lo que implica vivir en esta sociedad donde la exigencia es pero muy alta. Realizar la actividad en la que interveníamos con arcilla fue una idea muy potente porque nos permitió poder intervenir no directamente en la autoimagen, ya que estábamos fomentando la observación y el poder detectar como señales de alarma que pueden surgir, ¿no?, acerca de nuestro cuerpo, de nuestra imagen, y eso se podía ver plasmado en cómo estábamos realizando esas figuras. Entonces fue algo muy interesante que surgió, ¿no?, porque se trataba de fomentar el llegar a ese punto de observación y sobre todo con el objetivo de poder dar también la opción de una alternativa más flexible, ¿no?, que quizás en dejarnos llevar por esas señales de alarma. Normalmente la gente no se considera a sí misma capaz de crear, ¿no? La gente llega al taller siempre convencidísima de que no tienen habilidades artísticas, de que no tienen creatividad, que tienen torpeza en las manos, por un lado. Y por otro lado, en este taller en especial, en esta sesión de Cuerpos de Barro, la gente pues tiene que mirar a su propio cuerpo y normalmente no lo queremos ver. Todos de alguna u otra forma sentimos rechazo por nuestro cuerpo. Entonces a mí me gusta porque es confrontar a la gente a dos situaciones de autolimitación con las que vivimos, y en una sesión de 3 horas romper esas dos barreras y conseguir algo que nadie ha hecho, que normalmente muy pocas personas que han llegado al taller han hecho antes en su vida. Es que ni siquiera de niños se les permitió jugar con plastilina o con barro y nunca llegaron a modelar un cuerpo, y mucho menos consideraron que su cuerpo podría convertirse en una pieza artística. La sesión de co-creación Papageno consistió en expresar libremente todo el tema del arte, de la creatividad con Cayo, y
y un poco lo que tratábamos de transmitir es la ruptura de los estigmas que rodean todo el tema tanto de salud mental, pero en especial sobre el suicidio. Entonces, el efecto Papageno consiste en que, en contra de todo lo que se piensa, cuanta más información tengamos sobre el suicidio, menos probabilidades hay de que se cometa este. Elegí el tema del suicidio porque creo que es un tema bastante tabú a día de hoy. Bueno, aunque ahora parece que está como de moda, pero para mí ha sido siempre un tema tabú, al cual el tabú luego no es tan tabú. O sea, luego vas hablando poco a poco con la gente y la gente o lo ha intentado, o ha querido, o ha tenido un pensamiento, o bueno, conoce a alguien que todo el mundo estamos a veces cerca de eso, pero quiere evadirse porque, claro, es un tema que es duro. Y a mí me llama porque, aparte, mi obra siempre está ahí con un poco lindando con la muerte, no el suicidio, pero bueno. Yo creo que lo que principalmente aportó este tipo de abordaje en el plano de prevención sobre el suicidio fue que al final las personas que participaron se sintieron muy acompañadas. Entonces también rompemos un poco con ese miedo a hablar sobre lo que rodea el suicidio, a los pensamientos con poner fin al sufrimiento o a nuestra vida. Entonces esa mera compañía y ese efecto fue muy beneficioso para ellos, también para nosotros, los profesionales que les acompañamos, y luego la charla de después creo que fue muy significativa una vez que ya estaba el proyecto creado. No sé, sentirnos comprendidos, protegidos, pudiendo hablar libremente de cosas que igual en otros momentos de nuestra vida no podemos hacer. Las caras del bienestar fue una sesión de co-creación artística donde las participantes tenían como principal objetivo el poner en común qué personas o qué personajes les venían a la mente cuando pensaban en valores sociales como por ejemplo los cuidados, la solidaridad, la generosidad. Entonces a través de una pequeña meditación pues las participantes conectaron, ¿no?, con qué persona significaría para ellas estos valores. Y también se intentó que fueran personas que tuvieran que ver con su proceso personal, que tuviesen un significado especial para ellas. Entonces luego lo poníamos en común, fue la verdad que un momento de autoconocimiento y de conexión entre ellas, donde cada uno pudo explicar el motivo por el que había elegido a esta persona, y luego ya pasaron a la parte de creación, donde pues se hacían unos cuadros eligiendo los elementos más característicos de cada persona, y se pudo hacer como un personaje común entre todas, con todas las ideas que habían aportado. Consistió en un trabajo de creación artística entre varias personas, en el cual decidimos realizar 2 retratos a base de fragmentos de rostros de personas que a nosotros nos parecían relevantes para la sociedad o que nos parecían que habían contribuido para mejorar esta sociedad. Y de esa manera salieron estos 2 retratos mezclando los rostros de diferentes personas. Propuse trabajar con personas que han contribuido para mejorar esta sociedad, porque también está dentro de mi trabajo personal como retratista, en el cual tengo una serie llamada Retratos Merecidos, en la cual introduzco a personas que me parece que han mejorado esta sociedad, han contribuido bien por sus actos, o bien por su manera de ser, o bien por su aportación artística a la sociedad. Y me parece que es un reflejo claro del ser humano el hecho de retratar a alguien, como dotarlo de esa solemnidad o darle ese homenaje que se merece, ¿no? Y al final, pues, esta manera de crear y que no sea solo una persona y que sean fragmentos de varias personas hace que el conjunto global sea un rostro diferente al que podríamos haber imaginado en un principio, ¿no? Y que todo eso fluctúe y termine siendo un total reconocible por el espectador.
El taller fue diseñado entre AFDA y las chicas de las Borax. Entonces, era un taller, sentar las bases venía porque estaba pensado en trabajar a través del barro en nuestros valores, en aquellos principios en los que basamos nuestra vida y en los que vamos construyendo pues, como nuestro día a día, ¿no? Entonces, de forma simbólica, lo que hicimos fue construir entre todas un caminito de baldosas hexagonales, en donde íbamos grabando precisamente esos valores con unas letritas que teníamos y dejar así como una huella, a veces invisible, ¿no? Porque aunque una vez cocidas las piezas, ahí queda como grabadas todas estas palabras y todos estos valores que trabajamos a lo largo del taller, como que si bien están ahí impresos, también a veces son un poco invisibles, ¿no? Pero siempre están ahí. Y esa fue un poquito la pieza colectiva que trabajamos entre todas y que nos sirvió para trabajar el tema de los valores. Lo que hicimos primero fue hacer una pequeña reflexión sobre el dolor y el malestar en la vida, usando un poco como analogía el tocar el barro, ¿no? El embarrarnos, para luego ya pasar a hacer la reflexión ya más sobre valores, pues entendidos como direcciones vitales, ¿no? Valores, conceptos que de alguna manera guían nuestra conducta, ¿no? Para llevar una vida que es valiosa para nosotros o que es importante y que en principio están un poco en la base, ¿no? de la persona. Entonces, a través de eso, o para llegar a ese punto, hicimos una dinámica experiencial donde pudimos un poco conectar con esos valores que tenemos cada una, y después de esa parte ya lo que hicimos fue estampar esas palabras, esos conceptos en las piezas de cerámica que habíamos construido. El abordar el tema de los valores a través de la práctica artística colectiva nos permitió crear un ambiente de seguridad y un ambiente distendido en el que las personas podían un poco como relajarse, ¿no? Y compartir sus diferentes experiencias y demás. A veces es complicado expresar con palabras, ¿no? lo que sentimos y demás, y ese lenguaje plástico que te permite el modelado, la cerámica, la arcilla, es un lenguaje universal, el lenguaje plástico, y nos permite expresar lo que sentimos. Creo que abordar este tema, los valores, a través de la práctica artística colectiva, en este caso a través de la cerámica, yo creo que permitió a las personas tocar, porque muchas veces en nuestros talleres, ¿no? Usamos más la palabra, intentamos generar, ¿no? Eso que queremos, con lo que queremos que la persona conecte, pero a través de las palabras, y poder tocar el material, poder tocar el barro, poder hundir los dedos o poder estampar las palabras, que dio como mucho poder, ¿no? a lo que fue el taller. La sesión Metamorfosis consistió en la creación de un cuento para los más pequeños, donde les explicásemos un poco todas aquellas cosas que nos hubiera gustado que nos contasen de pequeños y que, bueno, en algunas ocasiones no lo hicieron. Este cuento animado partía de una base que ya estaba propuesta. En este caso era una pequeña crisálida en una rama, en un bosque, sobre la cual los asistentes tenían que trabajar la narrativa del cuento. Para eso, como los seres humanos somos producto de nuestra historia de aprendizaje y del contexto en el que crecemos, lo que hicimos fue retroceder en el tiempo y buscar aquellos momentos que nos habían resultado más difíciles, que nos costaron más, para poder buscar qué es lo que nos hubiera gustado que nos dijesen en ese momento los adultos y que, bueno, que, pues como decíamos antes, pues a veces no hicieron. Yo creo que hacer una actividad artística sobre todo colectiva, aporta a este tema para mí un poco de, voy a decir, como presencia, realidad, como que se hace más tangible, porque a mí me parece que este tema, o por lo menos como yo lo vivo, muchas veces es algo que sentimos nosotros, que lo tenemos ahí, que a lo mejor se lo contamos a alguien un día echando un café o algo así, pero que al ponerlo en común y tener que trabajar sobre él de manera consciente y con un procedimiento artístico que suele tener unas fases,
hace que el tema gane importancia y que además al poder compartirlo con otros se vea como una cosa muchísimo más presente en todos, no solo en nosotros mismos. Hablar de este tema a través de una actividad artística colectiva lo hace mucho más divertido, mucho más experiencial y además nos permite despertar un poco esa humanidad compartida, ¿no? Nos permite ver que, bueno, que a la persona que tenemos al lado le ocurre algo similar a lo que me ocurre a mí o me ha ocurrido a mí en algún momento. Me pareció una experiencia muy enriquecedora porque se creó como un clima, un espacio muy cálido, respetuoso y en el que podíamos expresarnos con total libertad. Entonces es una experiencia que me da la sensación, ¿no?, que a través del arte, que es una disciplina pues que da muchísimas alternativas, creo que es una manera en la que se podría trabajar o en seguir entrenando en habilidades. Entonces me parecería una herramienta muy útil. Bueno, pues yo creo que actividades como estas, que se trabaja con la comunidad y que tienen la firme intención de aportar elementos que favorezcan el bienestar emocional, son fundamentales porque, como lo mencioné hace rato, llegamos a la edad adulta con muchas limitaciones, convencidos de cosas que no son reales, ¿no? De nuestra imperfección, por ejemplo, ¿no? Nuestra imperfección física, corporal, o de nuestra falta de habilidad, ¿no? Creativa o artística. La gente no confía en sus manos. Y entonces de pronto trabajar en un grupo donde pues todos llegamos con emociones, experiencias y ideas bastante similares y que en un proceso de creación de 3 horas ir avanzando, ir rompiendo, ir confrontando, ir escuchando a otro y salir de ahí como un grupo muy unido, porque vivimos experiencias muy similares, se repercute a la vida individual y luego pues se contagia. Yo estoy convencida que las actividades artísticas tendrán que ser parte del día a día de todas las personas. Nos tenemos que permitir en nuestras vidas cotidianas un momento de creación, un momento de conectar con nuestras habilidades, nuestra capacidad creativa y de creación, porque entonces reconocernos como personas creadoras nos permite desarrollarnos de otra forma, no juzgarnos de una forma tan dura o ir convencidos de que no somos capaces, ¿no? Cuando el arte te permite aprender de los errores y te obliga a buscar soluciones donde nadie más las ha buscado, donde no existen, porque es un proceso totalmente personal. Es tú dialogando con el barro y conseguir lo que tú tienes en mente, conseguir con las manos lo que tú tienes en mente, hay que recorrer un camino que solo tú sabes cuál es. No se sabe, pruebas uno, no sirve, te regresas, corriges, borras, el barro te permite corregir y hay que explorar otro camino hasta llegar ahí. Y es un diálogo muy personal. Para mí la experiencia fue bastante buena porque era como pues eso, un grupo al cual yo no había trabajado con nadie de ese grupo, no conocía a nadie aparte, y como con la sesión que se hizo antes y luego ya meternos en la pintura fue como a mí, aparte también estábamos al aire libre, hacía buen día, como fue un día, a mí me pareció muy bueno por el rollo de la conexión que se hizo y el buen rollo que había con un tema que para nada es buen rollista y que habría gente que lo había pensado, lo había hecho o no, pero quiero decir, allí todo el mundo era como, pues lo que para mí era que todo el mundo éramos cómplices en ese momento, ¿no? De algo que estaba ahí. Para mí fue una experiencia súper guapa.
La experiencia del proyecto, la verdad que si la tuviese que definir con una palabra, fue increíble. Me sorprendió mucho porque sí que iba con ciertos nervios, siempre antes de cosas así, que no sabes cómo van a salir, está esa incertidumbre. No sabíamos tampoco cómo iban a reaccionar las personas y la primera parte fue como muy impactante, ¿no? Poner en un papel en qué consisten nuestros peores pensamientos. Entonces al principio sí que se notó como que ese arranque era complicado, pero conforme fue avanzando fue una pasada porque íbamos fluyendo. O sea, veías que igual que la gente pintaba, se movía, hablaban entre ellos, compartían. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Luego también el cómo entre ellas se estableció un clima y un momento como de conexión donde cada una explicó los motivos por los que habían elegido a cada persona. También alguna pudo hablar de su proceso personal, entonces yo creo que esa conexión que se generó en la primera parte de la sesión facilitó luego mucho que en la parte de la creación pues saliese todo muy fluido y era como que cada pincelada de cada una era como un andamio para la siguiente, ¿no? Como que servía de motivación para que la siguiente pusiese la siguiente pincelada y al final luego nos quedamos todas muy sorprendidas del resultado, ¿no? De cómo pudo salir algo tan bonito de algo tan dispar en un principio, ¿no? Fue una experiencia maravillosa y de hecho yo creo que es uno de los talleres más gratificantes que hemos realizado. Molde y presionar. Y quizá esa sencillez del taller en sí mismo, pero el resultado además era realmente bonito, nos colocó a todas, tanto participantes como dinamizadoras, en un plano que no suponía ninguna tensión, ningún estrés y que quizá eso canalizó muy bien que nos abriésemos todas pues muy rápido. Para mí la experiencia fue maravillosa. Siempre me gusta, ¿no? Siempre que podemos hacer o mezclar un poco parte artística con parte de psicología, para mí es siempre súper enriquecedor, pero la verdad es que fue un taller muy entretenido y muy bonito. Recuerdo el primer momento en el que tocamos el barro, que fue una sensación muy agradable y recuerdo mucho la palabra de gustoso. Eso fue muy guay, pero sin duda me tengo que quedar con el momento de compartir, en el que cada una pues eso, compartíamos las pequeñas letras o que nos íbamos ayudando, que íbamos comentando que había muchos valores que eran compartidos y creo que ese tipo de cosas me quedé un poquillo con eso, ¿no? La temática la elegí, en principio, bueno, a mí me parece muy curioso y muy interesante el como muchas veces, he pensado en una metáfora para explicar esto, como muchas veces cuando hemos tenido experiencias o nos ha pasado algo con alguien o tenemos miedo de algo, vamos como poniendo X a distintas cosas, ¿no? Pues vamos poniendo X y de repente nos damos cuenta que todas esas X o esos stops que hemos puesto pues nos han rodeado y que no podemos ir hacia ningún sitio. Entonces todas estas X nos impiden como lanzarnos, crecer, evolucionar, buscar cosas nuevas, etc. Entonces, bueno, a mí muchas veces me pasa que yo entiendo, y es por algo personal, que muchas veces da un poco de miedo dejar fluir el agua, dejar fluir un poco los sentimientos, asomarte a cosas que te dan miedo y como que te gustaría un poco tener un cuentagotas para que todo fuera como mucho más poco a poco, pero no se puede. Entonces, bueno, a veces tenemos como que encontrar esos apoyos fuera de nosotros que nos ayuden a dar esos pasos o a cruzar esas X que en principio nos impiden caminar. Y de ahí todo eso y de ahí toda la crisálida, que era como el caparazón que te creas tú. Bueno, yo creo que el arte puede ayudar bastante el bienestar comunitario, el personal, o sea, quiero decir, el arte, si se habla desde el arte, desde lo que te sale de ti, no estamos ya hablando, rompemos con la academia, porque si no, ahí ya entramos en marcas y en cortapisas y pues eso, en encasillarte. Para mí el arte, cuando sale de dentro, vamos, es que te lleva a moverte cosas que realmente te da igual cómo quede, como tal, sino si estás en un contexto con gente trabajando sobre ello, yo creo que es súper positivo. Aparte de que es algo que
si no te dedicas a ello o tienes un hobby que es pintar o estar ahí con el arte un poco, si no, claro, se ha anulado desde niño, entonces es una cosa que nadie acostumbra a hacer y que luego se sorprende de cómo le están saliendo las cosas y cómo a veces, como pues lo que decía antes en el subconsciente, como pum, sale algo que nunca esperabas que iba a salir. No, para mí, que me dedico a ello, pero para mí es muy sano y muy guapo. O sea, yo veo cosas que dices, wow. Es que realmente creo que el arte puede ayudar en todos los planos. Y sobre todo yo, además es que me gusta mucho trabajar con la creatividad porque creo que nos permite expresarnos muy libremente. Y aunque muchas veces sí que haya juicio a través del arte, también es una cosa que no tenemos ni siquiera por qué exponer. Entonces, a nivel de desahogo, a nivel de validación, incluso de aclararnos y decir, ostras, que estoy sintiendo esto, y lo leo y estoy mal o estoy bien, pero mientras lo leo voy siendo muy consciente. Y aparte, pues eso, la capacidad de poder expresarlo siempre nos hace sentir más libres. Y luego a mí también me gusta mucho escribir y leer en el tiempo y poder volver a ese momento y poder ver cómo he crecido personalmente. Entonces ese tipo de aportaciones me parece que no se pueden conseguir a través de otra manera. La verdad es que creo que el arte es algo que no está muy valorado, no, es como que no somos muy conscientes del poder que puede llegar a tener a nivel emocional y a nivel personal para las personas y para la sociedad, y además es algo como muy accesible, que al fin y al cabo pues solo necesitamos nuestras propias manos, nuestro propio cuerpo y algo de material, ¿no? Entonces es como, creo que es algo que debería de tenerse mucho más en cuenta porque, bueno, pues al fin y al cabo gracias a nuestros talleres que estamos haciendo de co-creación estamos viendo que se puede trabajar, ¿no? Pues todo lo que es resolución de problemas, trabajar miedos, trabajar inseguridades, la flexibilidad psicológica, ¿no? Que tanto trabajamos en terapia, de cara a los pensamientos que yo puedo tener previos a enfrentarme a un nuevo reto y poder ver que luego pues, el resultado siempre es mucho más gratificante que lo que me puede contar mi mente de primeras, ¿no? Entonces es como toda una oportunidad de trabajar esa confianza y ese afrontamiento de cara a nuevos retos y nuevas circunstancias de la vida. Pues para mí el arte es como la vida, ¿no? Para mí el arte es como comer o como beber, es algo que necesita el ser humano inherentemente todos los días de su vida, es algo que se hace para compartir, es algo que se hace para mostrar, para provocar, para gustar, para odiar, para muchísimas cosas. En realidad se hace para provocar sensaciones y emociones y eso es el ser humano, ¿no? Es como un alimento más, es como una parte que quizás está un poco más olvidada en la sociedad o se nos olvida más fácilmente, pero es igualmente importante que la salud física o que la salud mental, y para que exista salud mental hace falta arte, ¿sabes? Y creo que para eso está desarrollado el arte o está inventado el arte, que es para crear esa válvula de escape y esa válvula de conocimiento, ¿no? para seguir avanzando como ser humano y como sociedad. Creemos necesarios espacios de cultura compartida, como el lugar donde estamos ahora, Harinera, que es donde desarrollamos este taller de sentar las bases. También el proyecto de las Borax, somos un proyecto residente aquí y compartimos con otros muchos proyectos que tienen en común la cultura comunitaria. El arte o cualquier proceso creativo, arte, artesanía, nosotras lo entendemos como algo fundamental para el bienestar comunitario y algo que tiene que ser accesible para todas. El arte también como eso, método de expresión del que hemos hablado, ¿no? Al final es comunicación, es algo que tú estás sacando o de manera colectiva o individual y que esperas una respuesta, ¿no? Un feedback de otra persona, y esa comunicación creo que es muy bonita. Y también creemos que es un muy buen pretexto para juntarse, para disfrutar. Y en el caso de la cerámica siempre te brinda la oportunidad de volver a empezar. Creo que el arte puede mejorar el bienestar emocional comunitario de muchas maneras. Creo que el arte llega a las personas, es un formato, es un medio a través del cual podemos llegar a todas las personas porque es muy accesible y
y se pueden desarrollar programas de promoción de la salud que de hecho cambien la vida de muchísimas personas de una forma mucho más amplia que a través de, por ejemplo, charlas en las que a veces llegamos a un número reducido o incluso a sesiones individuales. El trabajo que estáis haciendo, sobre todo en lo que yo he podido ver, que bueno, que al final algo más me estoy viendo de todo lo que hacéis, yo creo que es aportarle al tema de la salud mental una dimensión como muchísimo más humana y como con unos caminos más transitables, más fáciles, más aproximados o más aproximables a la gente. Generar espacios de diálogo acerca de la salud mental a través del arte es necesario. El arte nos hace personas. Estas sesiones artísticas hacen que la salud mental dé menos miedo, que sea mucho más próxima y más humana. La creatividad nos hace libres. El arte nos ayuda a descubrirnos como sociedad. Creo que el arte nos mueve.